¿Sabes lo que es la conciencia fonológica y cómo ésta se relaciona con la lectura? Sobre todo cuando queremos que nuestro hijo aprenda a leer en un idioma que no es su lenguaje materno. Quédate y aquí te lo explico. La conciencia fonológica es la habilidad de manipular, clasificar, escuchar cada unidad de lenguaje hablado, es decir, los fonemas, los sonidos, para así lograr distinguir las palabras y lo que estos significan. En otras palabras, la conciencia fonológica nos permite entender lo que otra persona trata de decirnos a nivel oral a través de los sonidos que emite cuando nos habla. Si yo pronuncio la palabra agua, a tu mente viene inmediatamente la imagen que ves por aquí. Esto ocurre porque tu conciencia fonológica te permite distinguir cada uno de los sonidos presentes en esa palabra y conectar esos sonidos en algo que tiene sentido. Agua. Una vez que la conciencia fonológica está consolidada, digamos, en un niño de 2 a 3 años de edad, sin embargo, recuerda que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, cuando el niño consolida esta habilidad, podemos decir que ya está listo para iniciar el aprendizaje de la fonética. Podemos enseñar al niño que esos sonidos presentes en agua corresponden a las siguientes letras: A, G, U, A. Agua. Todo este aprendizaje fonético solemos llamarlo lectura, pero la lectura es mucho más que solo conocer las letras y distinguirlas cuando las escuchamos o cuando las vemos en un papel. Y que recuerda que cuando hablamos de lectura hablamos de un proceso global. Sin embargo, es importante para leer tener esa habilidad, esa conciencia fonológica, reconocer los sonidos y luego identificar las letras o los símbolos que esos sonidos representan. Eso es lo que llamamos fonética. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un niño tiene consolidada la conciencia fonológica en su idioma materno, digamos español? Y sin embargo, empezamos el proceso de enseñanza de la fonética de otro idioma, de un segundo idioma, digamos el inglés. ¿Qué pasa con ese niño? Vamos a revisar los siguientes ejemplos para poder entender un poco qué pasa dentro del cerebro de ese pequeño. Quiero que escuches la siguiente frase y que estés muy atento a cuál imagen se produce en tu cerebro a medida que la escuches. Je veux un verre d'eau. ¿Pudiste comprender la frase? ¿En qué idioma está esta frase? ¿Cuántas palabras pudiste contar? ¿Cuántos sonidos de letras pudiste identificar? ¿Cuál es el mensaje que te quiere transmitir esa frase? Si conoces el idioma en el que fue pronunciada esta frase, seguro pudiste responder más de una de las preguntas anteriores. Pero si no tienes respuestas a ninguna de esas preguntas, tal vez viendo la frase en la pantalla y leyendo mejore tu comprensión. Je veux un verre d'eau. Je veux un verre d'eau. ¿Ahora lo ves más claro? Tal vez tu respuesta sea no, al menos que sepas francés, ya tengas una conciencia fonológica bien consolidada en ese idioma que te permita no solo discriminar los sonidos cuando los escuchas, sino también identificar los sonidos y las letras cuando lo lees. Permíteme mostrarte un segundo ejemplo. Escucha con atención la siguiente frase. I want a glass of water. I want a glass of water. Identificar el idioma de esta frase o cuántas palabras hay en la frase. ¿Algún sonido te pareció familiar? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir en esta frase? Ya tienes respuesta de algunas de estas preguntas, pero vamos a intentar leer la frase. I want a glass of water. I want a glass of water. Tal vez ahora esté más claro el mensaje, sobre todo si estás familiarizado con la fonética y con la fonología, o sea, los sonidos y las letras
del inglés. Pero veamos un último ejemplo. Escucha con atención la siguiente frase. Yo quiero un vaso de agua. Hora de responder las mismas preguntas que te hice en los dos ejemplos anteriores. ¿En qué idioma está esa frase? ¿Cuántas palabras hay en la frase? ¿Qué sonidos de letras logras identificar en esa frase o en las palabras de esa frase? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Si tenemos que leer esa frase, pues leeremos algo o veremos algo como lo siguiente. Yo quiero un vaso de agua. Las tres frases que escuchamos significan lo mismo, pero seguro al escucharlo en español, que es tu idioma materno y es en el que tienes una conciencia fonológica más consolidada, al igual que cuando lo leíste, seguro tu mente, sin ningún esfuerzo, hizo la imagen de un vaso de agua o de alguien tomando un vaso de agua o incluso tú queriendo tomar en este momento un vaso de agua. A nuestra pregunta inicial. A un niño cuya conciencia fonológica está en español o en su idioma materno y le estamos enseñando a leer en inglés. Imagínate que tú eres ese niño o que se trata de tu propio hijo. ¿Con cuál frase, con cuál de las tres frases te sentiste más cómodo? ¿Cuál frase te confundió más? Te ayuda ver de forma escrita o leer la frase, tener el apoyo visual de la frase del idioma en el que no tienes una conciencia fonológica consolidada. La conciencia fonológica en español. Podemos conectar más fácilmente los sonidos que escuchamos con las letras que vemos, con las letras que representan esos sonidos. Y esta es una clave esencial en el aprendizaje de la lectura. Muchas veces queremos que nuestros hijos aprendan a leer en inglés, pero olvidando que su conciencia fonológica está en español y no podemos saltar ese proceso de relación entre los sonidos que escucha de acuerdo a su conciencia fonológica en español con los símbolos que esos sonidos representan en español antes de iniciar la lectura en otro idioma. Si queremos enseñar a nuestros hijos a leer en un segundo idioma, entonces también tendríamos que exponerlos primero a ir desarrollando su conciencia fonológica en inglés para entonces hacer la conexión con la fonética de ese idioma, pero sin olvidar que esa misma relación se tiene que establecer y se tiene que consolidar primero en su lengua materna o de forma simultánea. Recordemos que los niños pueden manejar diferentes idiomas al mismo tiempo porque su cerebro está apto para eso. Claro, siempre y cuando ya tenga la edad para que este proceso se dé de forma natural y no de forma traumática o de forma forzada u obligada. Tiene que ser de forma espontánea, natural, aprovechando que está consolidada en nuestro hijo. Si la conciencia fonológica está consolidada en español, pues es más fácil iniciar la fonética en español, mientras al mismo tiempo estamos desarrollando su conciencia fonológica en un segundo idioma y poco a poco vamos introduciendo la fonética en el segundo lenguaje, pero siempre conectándolo con la lengua materna, porque esa es la base de su aprendizaje lector, ya que es su idioma materno. Si queremos que un niño de 5 años, digamos, aprenda a leer en inglés sin que sea una tarea titánica o traumática, debemos respetar el proceso de desarrollo de la comprensión fonológica y su conexión directa con la lectura en el mismo idioma en que esta conciencia está más desarrollada. Si la conciencia fonológica está más desarrollada en español, lo lógico es iniciar primero la fonética en español. Deberíamos seguir más o menos el siguiente patrón para enseñarlos a leer en inglés. Lo primero es fortalecer la conciencia fonológica desde sus primeros años de vida. Si nuestro idioma materno es el español, pues es ahí donde se hace importante que la mamá le hable o las personas que están alrededor del niño le hablen claro. Cuando le estamos enseñando a hablar, cuando nos comunicamos con ellos, le estamos reforzando su conciencia fonológica en español.
Número 2. Iniciar el desarrollo de la fonética del español a través de la lectura diaria de ese idioma. ¿Cuál es esta fonética? Cuando empezamos a enseñarle las letras. Este proceso se debe dar de forma natural y cuando ya veamos que el niño está apto y siente curiosidad por las letras que ven los libros. Si todos los días leemos con ellos en español, este proceso se va dando casi de forma natural sin forzarlos. Número 3. Iniciar la conciencia fonológica en el segundo idioma, en inglés, si estamos interesados en que nuestro hijo aprenda a leer en inglés. A medida que esa conciencia fonológica se va fortaleciendo y a la par estamos fortaleciendo la conciencia fonológica en español y la fonética en español, entonces todos los procesos se irán conectando. Y un cuarto paso sería ya iniciar la fonética en inglés a través de la lectura diaria, especialmente de libros bilingües. El libro bilingüe nos permite conectar lo que los niños ya saben en su propio idioma, en español, y conectarlo con los nuevos conocimientos en inglés. Estos 4 pasos se pueden ir dando de forma simultánea, pero siempre respetando el proceso de aprendizaje de nuestros niños, invitando, mostrando, motivando y luego esperar su respuesta. Si el niño responde a nuestra intervención, al nuevo idioma, al nuevo libro, es curioso y nos pregunta, entonces está listo para continuar con libros más complejos, con un vocabulario mayor. Es importante que observemos y escuchemos mucho de nuestros hijos para que este proceso de lectura bilingüe, el desarrollo de su conciencia fonológica bilingüe y el desarrollo de la fonética en ambos idiomas sea un proceso tranquilo, natural y fluido. Los padres me dicen que sus hijos no quieren leer, no les interesa leer, no se sienten motivados a leer. Deberías revisar si es la conciencia fonológica lo que pudiera estar deteniendo este proceso, porque hay niños que leen muy bien en español pero no les gusta tanto leer en inglés, o simplemente no les gusta leer en ningún idioma porque su desarrollo, su conciencia fonológica no está lo suficiente consolidada en ninguno de los 2 idiomas. Es importante analizar si el niño puede discriminar cuántas palabras hay en una oración, tanto en español como en inglés. Ese mismo ejemplo que hicimos nosotros al inicio de este video, frases de esa manera y ese tipo de preguntas se las puedes ir haciendo a tu hijo y así vas corroborando cómo está su conciencia fonológica. Si ves que hay alguna palabra o algo que él no está entendiendo, aprovecha y enséñaselo tú mismo. Si notas algo o busca ayuda. Lo importante es que la lectura sea un proceso divertido y que se dé de forma natural, dependiendo, una vez más, del ritmo de aprendizaje de tu pequeño. No lo compares con otros niños. Cada niño es único y cuando estamos tratando de enseñarle a leer en 2 idiomas, este proceso es lento y requiere demasiada paciencia y sobre todo mucha motivación, mucho amor e iniciar este proceso, fortalecer este proceso, estimular este proceso con actividades del día a día, actividades significativas que llenen al niño de nuevos aprendizajes, de nuevos retos y de mucha curiosidad. Recuerda que para aprender a leer, primero tenemos que aprender a escuchar. Así que pendiente del desarrollo de la conciencia fonológica de tu hijo desde que están pequeñitos, y así te estás asegurando que en un futuro no solo aprenda fonética, las letras, también aprenda a leer y a disfrutar la lectura, porque nuestro objetivo principal debe ser enseñar a nuestros hijos a amar la lectura, no solo a decodificar textos. Gracias por escucharme, gracias por seguir el video hasta aquí, hasta la próxima. Este video, considera suscribirte, también darle al botón de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos contenidos. Y si tienes algún comentario, quieres darme tu feedback, siéntete libre de escribir en la caja de comentarios y brindarme tu valioso feedback para seguir construyendo y seguir creando contenido que pueda ser de utilidad y te ayude en el proceso de aprendizaje de tus hijos.